Entonces, si me permiten, y aunque esto no es usual, primero una necesaria introducción y aclaración. La presentación de esta magna actividad de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba está a cargo usualmente en la instancia oficial y de apertura del presidente de la Academia. La nueva presidenta, la académica doctora Marta Lac, tuvo la gentileza y la deferencia de ofrecerme esta instancia en nuestro carácter de vicepresidente, de compartir la misma vocación médica e intensivista con el doctor Ignacio y de amigo de él. Y el cierre. Por tanto, señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctor Zenón Efaelo, señora y señores académicos expresidentes, señoras y señores académicos eméritos, señoras y señores académicos, señores y señores profesionales, amigos y familia. Con gran satisfacción asumo la tarea de presentar al nuevo miembro correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctor Ignacio José Previgliano. Los requisitos para su incorporación culminan con la presentación de una conferencia. Lo hará entonces con la conferencia Gestión de la pandemia por SARS-CoV-2 en un hospital público. Como dijimos, la Academia propuso a quien habla como presentador del doctor Previgliano. La amistad y el reconocimiento profundo hacia Ignacio nos permiten la prerrogativa de hacer una muy apretada síntesis y extracción de su currículum, que por otra parte fue ampliamente evaluado por el tribunal correspondiente, asumiendo entonces que podemos seguramente desmerecer su currículo académico. El doctor Ignacio Previgliano es especialista en terapia intensiva, es médico especialista en neurología, profesor titular de la Cátedra de Neurología, profesor asociado de medicina, director del curso superior en especialista en terapia intensiva en las 3 instancias de la Universidad Maimónides, ex presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ex jefe de la División de Terapia Intensiva del Hospital General de Agudos J.A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, exdirector del Consejo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, actual director del Hospital General de Agudos Fernández. Como es nuestra costumbre al presentar a nuestros académicos, voy a hacer una referencia hacia el aspecto humano del doctor Previgliano que permite conocernos más a nuestros académicos ingresantes. Su padre médico traumatólogo fue el primer especialista en columna con la matrícula 01. Con el humor y la ironía que lo caracterizan también a Ignacio, siempre dice que no siguió esa carrera porque su padre reconoció su incompetencia quirúrgica. Tuvieron con su madre 8 hijos, 2 de los cuales son médicos, un traumatólogo y él intensivista. Ignacio se casó con Cristian, extraordinaria mujer. Es retirada como profesora adjunta en farmacia y bioquímica de la UBA y reconoce siempre Ignacio que es su colaboradora en todas sus investigaciones y el pilar que sostiene a su familia y su actividad. Tiene 3 hijos. Juan Ignacio, que está en Francia, es corrector literario y escritor, de los cuales tiene 3 nietos, Mateo, Santiago y Vera. Una hija, María Luján, que trabaja como pediatra en Buenos Aires, en el barrio 31. Y la vuelta de la vida, está casada, por lo tanto su yerno, con Andrés, que es un ex residente de terapia intensiva del Hospital Fernández. Y es madre de Sofía, su 4ª nieta. Su hijo menor, Fabrizio, está haciendo el doctorado en la Universidad de Chicago y es licenciado en Ciencias de la Computación. Tiene, por tanto, 4 nietos, dicen que 3 van a ser médicos y también comenta Ignacio que es una muy mala influencia familiar.
como hitos profesionales, él siempre reconoce su aporte y su gran participación en el Congreso de Córdoba en el año 91, donde se comienza a hablar en lo que es terapia intensiva del neurointensivismo, y allí se forjó nuestra amistad que conservamos a la distancia y en el tiempo. Su carrera médica culmina hoy con la dirección del Hospital Fernández, hasta ahora al menos, de la ciudad de Córdoba, de quien fue jefe, como dije, del Servicio de Medicina Crítica y donde se formaron un gran número de profesionales intensivistas, referentes nacionales e internacionales. Como director le tocó atravesar las circunstancias complejas y difíciles, tanto más por su circunstancia particular de director, que fue la tragedia de la pandemia. Muchos pueden mostrarnos con orgullo cómo la enfrentaron. Es el caso de Ignacio y el motivo de su conferencia. Por tanto, Ignacio, escuchamos con gusto tu conferencia. Gracias. Bueno, Cayetano, además de estar decirte que te agradezco, y para mí es un enorme honor, un privilegio, esta nominación que has llevado adelante, y quiero en este momento agradecerles a todos los académicos de Córdoba por esta distinción que realmente me ha emocionado mucho. Y cuando Cayetano me dijo, bueno, tenés que dar una conferencia, tema era complicado, porque en la academia hay distintas especialidades, distintas cosas, y me pareció que el contarles un poco lo que fue la gestión de la pandemia iba a ser algo que podía compartir con ustedes. Y es algo que realmente deseo compartir con ustedes porque es algo de lo que estoy muy orgulloso. La verdad, ustedes van a ver a lo largo de la presentación las cosas que fuimos pasando y la manera en que fuimos resolviendo distintas cuestiones. Vamos a terminar con los resultados que la verdad han sido muy, muy buenos. Así que si podemos poner la presentación. Muy bien. La siguiente. Bueno, este es el Hospital General de Agudos Juana Fernández, que es uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo muy conocido por su servicio de emergencias, la traumatología, la toxicología, la terapia intensiva y la infectología. Este es un hospital del año 1948 que tenía un diseño vertical, la siguiente, y hago hincapié en esto del diseño vertical porque va a ser uno de los primeros inconvenientes que vamos a tener al comienzo de la pandemia. ¿Podemos pasar la siguiente? Esto que ven ustedes acá es un cronograma de lo que fue la pandemia con las dos olas. En celeste están las camas de clínica médica usadas en el hospital, y en rojo están las camas críticas, que están separadas en gris, que es la terapia intensiva, y en amarillo, que es una de las cuestiones que nosotros generamos para la pandemia, la unidad de soporte ventilatorio no invasivo, también llamada uso BNI. Esto está ordenado cronológicamente y un poco les voy a ir contando las distintas etapas y las distintas cuestiones que fueron pasando. Lo primero que tuvimos que hacer fue adecuar el hospital a la pandemia. Y como yo les mostraba recién, el nuestro es un hospital vertical. Pásame la siguiente, por favor. Este
con esto, lo que tuvimos que organizar fue sectores COVID y no COVID, organizando piso por piso, que fue una tarea complicada, porque lo primero que notamos antes de adecuar el hospital fue que la gente, los médicos, el personal de salud, tenía mucho miedo. Hicimos una encuesta con distintas preguntas que fue respondida por 300 trabajadores del hospital, entre médicos, técnicos, enfermeros, kinesiólogos y personal administrativo y de laboratorio, y en el 86% de la población del hospital había el sentimiento predominante era el miedo. Y el miedo era miedo de contagiar a la familia, miedo de enfermarse, miedo de morirse, pero el miedo más importante, que era casi paralizante, era el miedo a no estar a la altura de las exigencias de la pandemia. La siguiente. Entonces, una vez adecuado el hospital, lo que tuvimos que hacer fue hacer un cambio que era un cambio que habíamos pensado, un cambio cultural, ir hacia un hospital de cuidados progresivos. Esta fue la idea nuestra cuando asumimos la dirección en el 2016, y en este momento se nos dio la oportunidad, dentro de la pandemia, de funcionar como pensábamos que tiene que funcionar un hospital. Entonces, todas las camas pasaron a estar a cargo de los médicos clínicos, no se diferenciaron las salas por sexo, como estaban antes, sala de hombres, sala de mujeres. Todas las camas que tenían disponibilidad de gases medicinales pasan a ser COVID, y se produce una reducción en las cirugías programadas, quedando solamente la cirugía de urgencia, las fracturas, las oncológicas y la neurocirugía. Desaparecemos el concepto de planta y guardia en el área quirúrgica, y asignamos médicos de planta a la atención de los consultorios de febriles, que después vamos a desarrollar un poquito más. El hospital tiene una plantilla en ese momento de 2.780 personas, y se licenció el 12% del hospital por grupos de riesgo. La siguiente. Aprovechamos el tiempo que nos dejaba la pandemia para entrenar a nuestro personal. Y lo entrenamos en dos vertientes. Una vertiente que fue la que usó todo el mundo, el manejo de los equipos de protección personal, la toma de medidas de precaución hacia el paciente, desde el paciente y por el paciente. Y por otro lado, desarrollamos la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar es una cuestión relativamente nueva. Los primeros trabajos de su utilidad son del año 2013, y contamos con la colaboración de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, con su presidente, el doctor Francisco Tamagnone, y con el doctor Pérez Ballester, que es el director de la carrera de ecografía clínica del gobierno de la ciudad. Y tuvimos como modelos, y esto yo lo quiero recalcar porque me parece que revela un poco el espíritu de lo que fue la colaboración, todos los administrativos del hospital y los miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, UTECBA, trabajaron como modelos para que más de 200 personas pudieran formarse en la ecografía pulmonar, que como veremos después fue de muchísima utilidad. La siguiente. Yo tengo la suerte de tener como colaborador al doctor Adrián Saracino, que además de ser intensivista, es un hombre proactivo y que tiene un gran dominio de toda la tecnología médica. Entonces, Adrián se ocupó, junto con un equipo de bioingenieros, de todos los equipos que nos fueron llegando. Del Ministerio de Salud de la Nación vinieron 60 respiradores,
tuvimos 30 respiradores, 30 monitores y 30 camas de terapia intensiva que trajo el Ministerio de Salud de la ciudad. La Asociación de Anestesia nos donó un ecógrafo y un videolaringoscopio. Y fíjense esto, porque esto es un hecho central en lo que fue mi administración del hospital, pero de la solidaridad. La Fundación Fernández es una fundación que trabaja hace 22 años complementando las necesidades del hospital. Nos donó 1.200 mamelucos, 300 ambos, 22 camas de terapia intensiva, 2 tren de 4, que es un aparatito que sirve para valorar la relajación muscular, 4 videolaringoscopios, 4 respiradores, 16 monitores, 4 equipos de ecografía y un equipo de circulación extracorpórea. La verdad es que las gracias que le tenemos que dar a la Fundación son infinitas y el compromiso de todos sus aportantes ha sido fundamental. La siguiente. También recibimos donaciones porque en la pandemia nos quedamos sin plata en la cooperadora y ustedes saben que el gobierno aporta para los gastos grandes, pero el día a día uno lo va manejando con la cooperadora y 580 personas donaron 800.000 pesos, que en ese momento la verdad que se me pierde a cuánto estaba el dólar, pero era mucha plata, cerca de $100.000. El Free Shop nos donó chocolates y golosinas para el personal de salud. Un grupo de vecinas organizadas espontáneamente y que se pusieron el nombre de Mi Marte, venían y donaban los desayunos. Y también el Hotel Sheraton y el Hotel Intercontinental donaron desayunos para todo el equipo de salud. Cuestiones solidarias que parecen nimias tal vez, pero que marcaron el compromiso de una parte de la sociedad con el equipo de salud. La siguiente. Entonces, arrancamos y a los meses, a los 40 días de la pandemia, se inauguran las unidades febriles de urgencia. Pasame la siguiente. Las unidades febriles de urgencia fueron una creación del Ministerio de Salud en la cual había un infectólogo, un epidemiólogo, administrativos, y eran los que hacían el triage de los pacientes, decidían quién se hisopaba y quién no se hisopaba. Perdón, está bien. Entonces, tuvieron una participación muy importante y vamos a verlo seguidamente. Cuando arranca la pandemia, entonces el 14 de marzo, nosotros teníamos en el hospital 5 camas con capacidad de ventilación mecánica en la emergentología, 16 camas con capacidad de ventilación mecánica en la terapia intensiva y teníamos 2 camas con capacidad de ventilación mecánica en el área de recuperación posoperatoria. Del 14 de marzo al 14 de mayo, fíjense el cambio que hubo. 12 camas con RM en emergentología, que se guardan específicamente para los pacientes COVID, y 12 camas en la unidad de terapia intensiva B, que era la terapia intensiva general, que se guardan exclusivamente para COVID. Es decir, que nos vamos de 23 camas a 37 camas con capacidad para ventilación mecánica. La siguiente. Se crea la unidad de febriles de urgencia, que es lo que ustedes están viendo ahí. Fueron unos contenedores que se pusieron en un terreno que pertenece al hospital, que afortunadamente me han prometido que en esta nueva gestión van a construir un edificio de consultorios y de centralización del hospital, pero en esos contenedores se forma este equipo de salud con administrativos, infectólogos, epidemiólogos, y nosotros le agregamos algo más, que fue un ecografista, un residente de rayos o médico de rayos,
que a cada paciente que tenía el hisopado positivo le hacía una ecografía pulmonar y agregamos la ecografía pulmonar al triage y después les voy a mostrar cómo nos fue. Si ustedes se fijan en la... perdón, volví a la anterior. Si ustedes se fijan abajo, hay un bus de escolares. Ese bus de escolares recibíamos uno a la mañana, uno al mediodía y uno a la tarde. Traía gente del barrio 31, que es un barrio vulnerable, y toda esa gente con síntomas era evaluada y después se iba viendo. Es decir, que esto era una locura, se llegaron a ver más de 300 pacientes por día. Fue realmente impresionante. Pasame a la siguiente. Entonces, mientras empezábamos a hacer esto, tuvimos problemas. Tuvimos problemas y problemas que realmente fueron muy, muy duros y muy dolorosos. Pasame la siguiente. 20 de mayo del 2020, una médica de emergentología hace este engendro de ponerle un nylon a los pacientes, con los cuales los trata mal, pero pone en las redes sociales que estábamos matando gente, que no cuidábamos a la gente. A la derecha van a ver un comentario sobre una iniciativa que tuvimos y que después les voy a contar y probó ser muy efectiva, que fue la utilización de la ventilación no invasiva. Al doctor Galetti le va a sonar conocida la redacción de ese libelo que se mostraba en las redes. Pero tal vez lo más triste, lo más cobarde y canalla fue la actitud del gremio médico. La actitud del gremio médico presentaron un recurso de amparo diciendo que el hospital no estaba funcionando bien, que no les dábamos los equipos de protección personal, que estábamos matando al personal, bueno, una serie de cosas que, si pasás la siguiente, cuando se hizo una reunión entre la abogada de los médicos municipales y la gente de la procuración de la ciudad, en realidad lo que se veía era que los médicos, los gremialistas médicos, querían participar de la dirección. Ellos querían hacer la pandemia. Ellos querían ser los organizadores del hospital. ¿Qué pasó? Ellos me mandaron una propuesta de cómo tenía que funcionar el hospital, pero se olvidaron de arrancar la primera hoja. La primera hoja decía un abstracto en inglés y en castellano, es decir, que era un trabajo científico que alguien había hecho, nunca pusieron las citas bibliográficas, y que contenía errores de concepto terribles. Pero esto realmente generó una violencia innecesaria y una fractura innecesaria. ¿Y cómo se fracturó? ¿Cuál fue esa fractura? Y la fractura fue entre la gente que trabajaba, que estaba comprometida con la salud pública, con la gente, y los médicos que no trabajaban, porque, justo es decirlo, hubo gente que no trabajó o que trabajó ocasionalmente. Pásame la siguiente. Para junio empezamos una aventura distinta, que fue la creación del comité de crisis y el trabajo en red en la ciudad. Dividimos los hospitales de la ciudad de acuerdo a su complejidad y se hizo un anillo rojo, que éramos el Hospital Fernández, el Santoyani, el Argerich, el Muniz, y estos hospitales, en la medida que se iban llenando, iban derramando hacia los hospitales el círculo amarillo y quedaba los hospitales de menor complejidad recibiendo lo que iba cayendo de esta cadena. Pásame la siguiente.
El comité de crisis del hospital, al cual le estoy tremendamente agradecido, se eligió no por la jerarquía o por las condiciones académicas, que obviamente fueron tenidas en cuenta, sino básicamente por un liderazgo positivo. Frente a esta provocación y frente a esta coyuntura en los cuales una parte del personal del hospital agrupado en una agrupación política de un signo diferente al de la ciudad, esta gente demostró su valía. Van a ver ahí nombres que son conocidos y otros que no son tan conocidos, pero su colaboración fue imprescindible y espectacular. La siguiente. Y mientras tanto, seguíamos aumentando las camas de terapia intensiva. Fíjense que pasamos de 23 a 69 camas críticas y a 55 camas críticas exclusivas para COVID. Y esto la verdad es que, hace un clic más, por favor, en el slide, eso. Y aparece esto, que es la unidad de ventilación no invasiva. Pásame la siguiente. La unidad de ventilación no invasiva, ¿cómo se los puedo definir? Para mí, es casi como mi hijo, como mis hijos, pero como mi hijo más grande, que fue el primero. La sala de ventilación invasiva generó un gran conflicto. Y yo en esto tengo que agradecerle profundamente al ministro Fernán González Bernaldo de Quirós, a la subsecretaria Cordero y al director general de hospitales, el doctor Auger, porque a pesar de las recomendaciones en contra de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, soportaron este proyecto de ventilación no invasiva que nace de la analogía del pensar médico. Las cánulas de alto flujo en el síndrome bronquiolítico de los niños disminuyeron un 70% de internación en terapia intensiva. ¿Por qué el adulto iba a ser distinto del niño? Si fisiopatológicamente estábamos hablando de una enfermedad viral respiratoria. Y bueno, con el apoyo del gobierno de la ciudad, convocamos al doctor Guillermo Montiel, que es un neumonólogo del Instituto Lanari, un gran investigador, especialista en medicina del sueño, y anecdóticamente era mi pilar derecho cuando jugábamos al rugby en el Club Universitario de Buenos Aires cuando teníamos 14, 15 años. Ustedes saben que el pilar derecho es el que protege al hooker, que en general es más chiquitito como yo, y desde esa época teníamos una amistad enorme, y cuando surgió esto le dije, bueno, Guillermo, vamos a trabajar en esto, y así fue, como ustedes ven arriba, a la izquierda y abajo, los pacientes con los cascos para hacer presión positiva en la vía aérea, en la respiración, las cánulas de alto flujo y el acompañamiento que tuvo toda esta gente con un grupo de kinesiólogos y médicos extraordinario. La siguiente. Y al mismo tiempo, una de las complicaciones más serias que tenían los pacientes en la terapia intensiva era que el destete era lento y dificultoso. Entonces, creamos la sala de recuperación intensiva post-terapia intensiva, porque hay una entidad que se llama síndrome post-terapia intensiva que se caracteriza por debilidad neuromuscular, polineuromiopatía, trastornos cognitivos y trastornos neuropsiquiátricos, fundamentalmente estrés postraumático. Y en esta sala de rehabilitación intensiva trabajaron kinesiólogos, trabajadores sociales, psicólogos cognitivos,
musicoterapeutas y kinesiólogos motores. La siguiente. Ustedes van a ver abajo a la derecha, es el momento en el año 2017-18, cuando inauguramos la sala de emergentología. Están ahí la señora Eva Boy, la señora Mirta Legrand de la Fundación Fernández y la ministra de ese momento, la doctora Bou Pérez. Cuando nosotros hicimos esta sala de terapia intensiva, esta sala de emergentología, la hicimos en una forma proactiva. Habilitamos 8 camas, pero dejamos 5 posiciones armadas sin ocupar. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, el hospital es reconocido por las emergencias. Dijimos, bueno, frente a una catástrofe vamos a tener un lugar donde recibir la gente. Y la catástrofe no fue una catástrofe traumática, sino que fue una catástrofe pandémica. La siguiente. Bueno, esto es cómo se adaptaron las distintas salas. Lo que ustedes ven a la izquierda, eso que parece un marciano, es un filtro EPA que nos permitió adecuar áreas que no estaban adecuadamente ventiladas por el aire acondicionado y permitir la purificación del aire con filtros EPA de alta calidad. La siguiente. Y se desarrolló también el programa STAR, que también para mí fue un orgullo poder trabajar en ello, porque ¿qué era lo que pasaba? La gente se moría sola, la gente se moría sin sus familiares, sin sus seres queridos, y sus seres queridos estaban afuera y no los podían ver. Y esto realmente era tremendamente doloroso. Y bueno, todo este equipo de gente permitió que mediante el uso de la tecnología, el Zoom, el WhatsApp, hubiera una adecuada comunicación con la familia y un adecuado acompañamiento. La siguiente. Entre pandemia y vacuna, tuvimos la muerte de la doctora Rosa Fullone, que era una compañera nuestra médica de la guardia, que por circunstancias personales no se pudo vacunar y que a mí me marcó y me dolió mucho. Y me dolió mucho, y les voy a explicar por qué. Porque ella vino, la internamos en la unidad de BNI, yo la fui a ver y cuando la fui a ver me abrazó y me dijo, no me quiero morir. No me quiero morir. Y yo, no, quédate tranquila, no te vas a morir. Bueno, evolucionó mal, requirió ventilación mecánica, hizo una rara complicación del COVID, que es un hematoma intracerebral, y desgraciadamente yo le tuve que hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Es decir, que no solamente tuve la carga afectiva de la muerte de ella, sino la carga de hacer el diagnóstico. La siguiente. Lo bueno es que fue la única del personal de salud del hospital que falleció. El resto de los que se contagiaron y requirieron terapia intensiva, todos sobrevivieron. Y fíjense que para el 4 de abril del 21, casi un año después, teníamos 89 camas críticas y 75 camas críticas dedicadas al COVID. La siguiente. Una de las cuestiones que encontramos en el hospital fue que había un excesivo consumo de drogas sedantes y relajantes musculares. Entonces, dimos el alerta en el ministerio, que estaban observando lo mismo, y empezamos a ver qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que se estaban usando mal las tablas de dosificación, porque, bueno, hubo un error, no sabemos si en la interpretación o en la impresión, pero ocurría esto. Pasame la siguiente. Entonces, hicimos un estudio piloto en el cual le pusimos a los pacientes un sensor electroencefalográfico de cada lado de los hemisferios cerebrales y vimos que, como ustedes ven estas rayitas que son así, son los que se llaman ondas de supresión. Los pacientes estaban en coma por benzodiazepinas, estaban intoxicados por las benzodiazepinas. Y eso se revirtió, se revió y
lo que vimos también fue que la misma gente que había publicado en las redes sociales que estábamos matando a los pacientes y al personal de salud, publicó después los éxitos que estábamos teniendo junto con ellos. La siguiente. Y esto es a modo de final, la siguiente. Esta es la cantidad de gente que se contagió en el hospital, fue el 14%. Si tomamos la gente que concurrió a trabajar si tomamos el total de la población del hospital fue el 22%, la siguiente, es decir, muy baja. Pero esto es lo trascendental y lo importante. Se atendieron 47.000 y pico de pacientes, la siguiente. En la UFU se evaluaron 35.500 pacientes, 8.729 fueron positivos. A todos estos pacientes se le hizo la ecografía pulmonar y los pacientes que se internaron, 1.182 que fueron de la UFU a la internación, todos tenían una ecografía pulmonar patológica. La siguiente. El área programática del hospital atendió 8.878 pacientes que generaron 62.846 consultas que fueron resueltas mediante telemedicina y es realmente un ejemplo de que hay que aceptar la innovación y tenemos que adaptarnos a esta innovación. La siguiente. En clínica médica se internaron 2.102 pacientes con una mortalidad del 4.6%. La verdad que exactamente igual a la publicada en los mejores centros. La siguiente. En los cuidados críticos se internaron 744 pacientes con una mortalidad del 29%. Y esto es algo que es muy importante de ver. ¿Por qué? Porque si nosotros desgranamos la mortalidad, vamos a ver que los pacientes que estuvieron internados en la terapia intensiva exclusivamente tuvieron una mortalidad del 47%. Esta mortalidad del 47% es inferior a la publicada por el estudio SATI-COVID, que juntó terapias intensivas de todo el país, en las cuales la mortalidad fue del 57%. Es decir, que la terapia del Hospital Fernández tuvo 10 puntos porcentuales menos que la media del país. Los pacientes que pasaron de la terapia, de la uso BNI a la terapia intensiva tuvieron una mortalidad del 58%. Y los pacientes que se trataron exclusivamente en la uso BNI, que dice que no requerían terapia intensiva, 301, la mortalidad fue del 2.3%. Esto es fantástico, señores académicos. Esto es fantástico. El doctor Galetti lo va a entender, lo puede entender mejor que nadie, porque todos estos pacientes tenían insuficiencia respiratoria grave. En cualquier otro lugar, estos pacientes hubieran terminado con ventilación mecánica. Y esta unidad de ventilación no invasiva permitió que, primero, no se ocuparan innecesariamente camas con respirador y segundo, que los pacientes tuvieran una mejor evolución. La tasa de fracaso del uso de DNI fue del 28%. Y fíjense, otra cosa interesante, la mortalidad en el servicio de emergencias, con 80 internados, con el soporte de los kinesiólogos de BNI, fue el 37.5%, 20 puntos menos que la media nacional. Y esto es fruto de que emergentología abrió la ventilación mecánica cerrada, es decir, que se dedicó nada más que a ventilar pacientes, en el final de la pandemia, donde ya teníamos una experticia que permitió estos excelentes resultados. La siguiente. La siguiente. En la SARIP no tuvimos muertos porque era la unidad de recuperación, pero lo que sí sabemos es que tuvimos, desde la creación de la SARIP, bajamos de 23 días el tiempo de estadía en terapia intensiva intermedia post-respirador a 13 días. Un éxito también importante. La siguiente.
La pandemia nos permitió descubrir las ventajas de la innovación. Ustedes lo están viendo ahí, ya lo hemos charlado. La USO-BNI, la SARIP y la UFO fueron innovaciones altamente positivas para la atención de los pacientes. La siguiente. Un motivo de orgullo es que el Hospital Fernández quedó sexto en el ranking de publicaciones COVID de la Argentina y publicaron trabajos distintos servicios. Y les quiero también contar que uno de los trabajos que presentamos, que fue la sobrevida de los pacientes con COVID, con neurocovid, ventilados y no ventilados, nos permitió ganar un premio de la Academia Nacional de Medicina que nos los van a entregar ahora a fin de mes. Así que esto es también un motivo de orgullo. La siguiente. Cuando yo empecé mi gestión como director del hospital, dije que mi gestión iba a estar caracterizada por las 3 palabras de su santidad Francisco I, que son, hace clic por favor, perdón y gracias. Y realmente en la pandemia fueron las 3 palabras que más usamos y fueron las 3 palabras que permitieron llevar un poco de calma en el medio. La siguiente. Este es todo el equipo de salud que trabajó con nosotros. En el medio, liderando todo, petizo como yo, pero mucho más inteligente, con una habilidad de liderazgo fantástica, el doctor Fernán Quirós. Atrás, todo el resto de nuestros colaboradores, en rojo, la que está vestida de rojo es la doctora Laura Cordero, el que está a la derecha es el licenciado Baspiri, que es el director general de administración, y por ahí atrás están Saracino y Hermes, que fueron mis colaboradores inmediatos. Este gracias es para ellos y para todo el equipo de salud de todo el país. Y permítanme un cierre que a lo mejor no es el mejor, pero en un reportaje que hicieron, que me hizo un periodista en Santa Cruz, hicimos una analogía que me parece que es buena compartirla con ustedes. Si ustedes se acuerdan, después de la guerra de Malvinas hubo una desmalvinización. Los héroes de Malvinas no fueron considerados héroes, los sacaron en medio, nadie supo nada. No fue hasta el levantamiento de los caras pintadas que el presidente Alfonsín, con el que tuve el gusto de charlar de esto, me dice, estos muchachos eran héroes de Malvinas y nosotros los desconocimos. Y Alfonsín fue el primero en rescatar de vuelta a los héroes de Malvinas. La sociedad argentina, el gobierno, no ha tenido el reconocimiento que el equipo de salud se merece. No hemos tenido un reconocimiento, un mimo, un cariño. Sí lo tuvimos de parte de alguien de la sociedad, pero no de la sociedad en su conjunto. Y me parece que tenemos un montón de héroes anónimos, médicos, kinesiólogos, enfermeros, sociales, mucamas, gente que dio su vida por el otro, gente que superó sus miedos para poder servir al otro, y creo que es un ejemplo que tenemos que dejarle a las futuras generaciones y decirles que, aunque el país no reconozca, nosotros somos los héroes de la pandemia y somos los héroes que nunca nos relajamos, que nunca hicimos fiestas, que nunca nos rendimos. Así que muchísimas gracias por su atención y quedo preguntas. Bueno, queda abierta entonces para los comentarios y las preguntas. Mientras tanto, mientras llegan, voy a hacer mío mensajes que me están llegando. Los voy a leer porque hace esto mismo y me ensancha el corazón.
Algunos. Esta conferencia es como repasar el día a día de aquellos días. Todas las voces de los médicos, las voces de los pacientes, de los familiares del paciente al otro lado del teléfono. La soledad de las calles al ir y venir del sanatorio. La tristeza de los familiares. Los conocidos que perdimos y lo que no pudimos salvar. El handy para llamarlos de urgencia. Las pruebas de prono. Cuánto que vivimos. Otros. También fuimos maltratados por su dicho, que nos motivó. Mi dicho puesto en la sala y que nos motivó era el siguiente. Cuando no sabemos bien qué hacer, hagamos bien lo que sabemos hacer. Eso nos inspiró, entre otros casos, para la ventilación no invasiva, como explicó Ignacio. Bueno, y algunos otros, pero que se resumen en esto. Y por supuesto, mi analogía, que acá me la replican con lo de Malvinas, ¿no? La falta de reconocimiento de distintas estructuras institucionales a aquellos que fueron trabajadores en la pandemia, ¿no? Yo diría una cosa tan simple como, por ejemplo, rescatar a aquellos que trabajamos a la cabecera de la cama y decir, bueno, mire, cuando se jubile van a tener la jubilación doble. Una cosa tan simple como esa, un reconocimiento formal real, no un aplauso perdido. Bueno, son distintas cosas que nos van llegando. ¿Alguna pregunta o comentario? No sé si también tenemos la participación de nuestro académico extranjero, el doctor Murillo Cabezas, a quien lo incorporamos el año pasado. No sé si Francisco querés hacer algún comentario referido a España o algún comentario en particular. Doctor Murillo está muteado. Ahora creo que sí. Muy buenas tardes, buenas noches en España. En primer lugar, mi agradecimiento y reconocimiento a la Academia por la amable, primero, incorporación como académico correspondiente. En segundo lugar, por poder participar en estos foros tan interesantes. Y sobre todo la oportunidad de mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Ignacio Revigliano, al cual sabe que me une una profunda relación, una profunda amistad y un profundo reconocimiento. Creo que la conferencia ha sido muy interesante. Se ha hecho un comentario ahí entre algunos de los asistentes de que efectivamente fue un episodio, lo que lo hemos vivido, único y que creíamos que no iba a pasar nunca. Esto es comparativo, salvando la distancia y los tiempos, a aquella epidemia de peste que asolaban. Afortunadamente, esta epidemia nos ha cogido con muchísimo más conocimiento, con muchísimo más armamentario, pero con todas las incertidumbres que ha descrito Ignacio muy bien, con todos los problemas que ha descrito, con toda la falta de recursos, porque todos al principio nos faltó de todo, mascarilla, después la incertidumbre de no saber qué hacer. O sea, se dieron palos de ciego. Bueno, yo creo que se ensayó todos los posibles medicamentos que a cada uno se le ocurría. Y algo que quisiera destacar, faltó en esta epidemia algo que no debía haber faltado. Con los recursos informáticos que hay hoy día, podíamos, juntando todas las experiencias, mucho antes, darnos cuenta de cuántos medicamentos carísimos como los anti-IL-6 usamos. No nos dimos cuenta del problema o de la fisiopatología más radicada en la parte vascular, más que en el alveolo, etcétera. O sea, nos faltó en principio cooperación mundial que podría haber acortado y haber salvado muchas vidas, porque realmente la experiencia, por ejemplo, del prono, del alto flujo y todo eso, bueno, se incorporó más tarde. Por tanto, nada más que felicitar a la Academia, felicitar al doctor Galetti y sobre todo al nuevo académico y amigo Ignacio, al cual le deseo lo mejor y que siga con ese ánimo y con ese entusiasmo que le conocemos desde hace tanto tiempo.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o participación de los académicos o presentes? Yo, Ignacio, te preguntaría hacia adelante. Vos acabas de mencionar el expertise y la rica experiencia que hemos hecho. Y una frustración nuestra hasta el momento, no sé si es compartida, es que no estamos aprovechando y de manera de estructurar una respuesta posible a futuro hacia la próxima epidemia o pandemia. Es decir, toda esa experiencia nuestra, institucional y local, en la ciudad o en la provincia, parece disgregarse, porque no nos hemos perdido la posibilidad, como digo, o no la estamos realizando, de estructurarla de una manera concreta, de manera de dar una respuesta efectiva. Aquello que de alguna manera incluso desde el comité de expresidentes de SATI sugerimos hacer a la sociedad argentina y a los distintos estatutos gubernamentales. Es decir, esa pirámide de cómo distribuir los recursos, no solo tecnológicos, que por ahí se enfatizan más, sino particularmente los recursos profesionales y humanos. No sé si eso lo tenés programado, lo tenés en vista o se perderá en el tiempo. No, mira, primero agradecerte, Paco, por tus palabras, amigo. Lo que nosotros logramos en la pandemia digital es que se quede como parte de la sala de ventilación no invasiva, que ahora pasa a ser una respiratorio, y organizado y un programa de difusión de todo esto que es mundial, sobre todo para el país de Alpana. Estamos trabajando para el tratamiento de los protocolos de entonces hemos podido aprovechar de la pandemia para generar y como siempre seguir con el tema de docencia de investigación que marca capital. Pese a la carencia que hay, estamos haciendo las jóvenes. Seguimos trabajando, hemos incorporado un montón de rutinas de atención del paciente, no solamente también en medicina interna, que yo creo que llegaron para quedarse, y lo mismo este diseño digital que vio, que salimos del hospital feudal y estamos diciendo como se mire, me hace tiempo de educación, cumplo ahora 66 años, así que tuve una prórroga de un año a pedido del ministro que pidió que me quedara con él hasta el final de la gestión. Y bueno, ese tiempo se termina, pero la gente que estamos viendo para sucederme está compenetrada y ha estado trabajando con nosotros en el comité de crisis, así que va a ser un continuum con la impronta personal de cada uno, pero va a ser un continuum en el sentido de que el eje de asistencia, docencia e investigación va a seguir formando parte de las prioridades de cuidados progresivos de alta complejidad, que es a lo que nos dirige. Muy bien, ¿hay algún comentario de los presentes virtuales o preguntas al respecto? Yo, Cayetano, buenas tardes. Alberto. ¿Cómo les va? Ignacio, un gusto de verte y escucharte.
felicitaciones por la presentación y por todo el gran esfuerzo que fue el desafío de esa tremenda pandemia que tuvimos. Bueno, como especialista en diagnóstico por imágenes, me interesaría hacerte una pregunta sobre el uso de la ecografía. ¿Cómo no? Vos sabés que, bueno, nosotros sí utilizamos habitualmente a la ecografía en algunas situaciones particulares, siempre teniendo en cuenta la dificultad que tiene visualizar los pulmones más allá de la periferia si no están dañados porque el aire no conduce el ultrasonido, ¿no? Esto como para ejemplificar un poco las limitaciones que puede llegar a tener el ultrasonido, pero sí con algunos aportes. Vos sabrás bien que hay líneas especiales que uno puede evaluar para determinar derrame pleural, patología periférica pulmonar, etc. Pero la pregunta puntual es si siempre utilizaban esto, porque otra situación que se produjo fue el exceso de tomografías computadas, que generaron un gasto médico importante y además radiación importante para los pacientes también. Entonces, saber si a la ecografía la utilizaban para diagnóstico, para control y seguimiento, y si tenés la información, a cuántos pacientes se les hacía también tomografía computada. Muy buena tu pregunta, Alberto. La ecografía pulmonar con el concepto POCUS, ¿no? De Point of Care Ultrasound, de que sea hecha por no especialista en diagnóstico por imágenes. Como bien vos decís, el aire no es un buen conductor, pero en la terapia intensiva hemos desarrollado el análisis de los artefactos. Entonces, la aparición de las líneas B, que, a ver, el aire lo que hace es como la imagen de Narciso, ¿no? La pintura de Caravaggio, que está el Narciso mirándose en la superficie y no puede ver la profundidad del lago. Entonces, lo que nosotros hacíamos es seguir la sistemática POCUS, ver con el transductor Phasor Eye, identificar las líneas beta y buscar en el punto L o P, pulmonar o LANG, en las bases, si había o no consolidaciones. Y bueno, lo predominante era la patología intersticial, y al principio se pedían muchas más tomografías que las que eran necesarias, porque sobre todo, aunque parezca paradójico, los que más pedían tomografías eran los que tenían los pacientes más complicados de mover para hacer, que era la terapia intensiva. Con la gente de la USO BNI hicimos un trabajo en el cual demostramos que la relación entre la tomografía inicial y la ecografía pulmonar inicial en la sala de BNI era de una coincidencia del 99%. Entonces, a partir de ahí, se hacía la tomografía únicamente cuando quedaban dudas, sobre todo en el de BNI, cuando quedaban dudas o cuando aparecía, como muy bien marcó el doctor Murillo Cabezas, el COVID tenía un componente vascular importantísimo. Entonces, la tomografía con protocolo de TEP y aunque no lo crean, la centellografía, nosotros pudimos usar, tenemos un muy buen equipo de medicina nuclear y hemos encontrado, ¿no? Estos trastornos vasculares que no eran tromboembolismos, que eran probablemente por vasoconstricción, una cuestión fisiopatológica que se da de esto, pero lo que encontramos fue que la correlación entre tomografía y ecografía pulmonar hecha por gente que tenía más de 50 ecografías pulmonares hechas era 1 a 1. Es más, a raíz de esta experiencia, la gente de la SARUC, del doctor Tamagnone, como les contaba antes, estamos diseñando un protocolo para comparar la placa de tórax informada por el radiólogo, porque en general en terapia intensiva la placa nunca la informa el radiólogo. La miramos y cada uno da su opinión. Acá, para hacer las cosas bien, placa de tórax informada por el radiólogo contra
ecografía pulmonar con la sistemática POC. Un buen aporte. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces, como estamos en tiempo, doctor Ignacio José Previgliano, reciba usted el diploma que lo acredita como miembro correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, que seguramente tendré el gusto de hacerlo personalmente cuando viaje a Buenos Aires en mi visita a mis nietos de Buenos Aires. Un abrazo grande y muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Es un honor enorme. Muy bien, gracias a todos. Paco, un abrazo. Otro para Vamos por vosotros. cerrada la instancia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.